Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Una vez más aquí en este programa que nos encanta a todos, el programa Pregúntame, un espacio en el cual usted puede despejar todas sus dudas, todas sus preguntas que tiene para nuestro amigo Jorge Román. Padre, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Yo sé que usted se encuentra viéndose en el espejo, pero ¿cómo está el día de hoy, Padre? Aquí en medio de una nevada, aunque amaneció soleado y ya solamente caen algunas plumitas, pero ayer hubo una tormenta tremenda y el sábado también, que tuve que cancelar la catequesis presencial, pero la vieron a través de la catequesis familiar que transmito los viernes. Y el día de sábado tuve que mandar un mensaje a todo el mundo diciendo que las razones por las cuales se dispensa la misa y no es pecado mortal. Digo, es pecado mortal no asistir a misa cuando se puede, pero cuando se dispensa la misa sin cometer pecado es cuando se está enfermo, cuando se está cuidando a algún enfermo, cuando se tiene un servicio de emergencia o cuando estás viajando y no encuentras una iglesia cercana a ti. Y la otra dispensa es porque hay una fuerte tormenta de nieve, es el caso. Entonces, de todas maneras, hubo gente muy valiosa que llegó a las 9 de la mañana a la misa. Yo la transmití a las 9 de la mañana en inglés y a las 6 de la tarde en español. En la tarde no vino nadie, así que la transmití a través de los medios sociales, Facebook y YouTube. Pero sí estaba muy fuerte la tormenta. Cubría completamente las ventanas y empujaba las ventanas y las puertas. Tremendo. Bueno, hoy ya amaneció soleado. Bendito sea Dios, vamos a tener una tregua de unos 2 o 3 días y luego regresa la tormenta el jueves. Bueno, pues aquí estamos. Oye, hoy celebramos a una francesa que era muy terca. Desde niña, pues empezó porque hizo una comida de sobre y empezó a repartirla a los pobres y eso le quedó por todos los días para servir. Pero luego se le ocurrió, bajo la plática de un misionero, favorecer a las misiones, entonces estuvo colectando dinero para los misioneros y luego se le ocurrió consagrarse en castidad a Dios y luego más adelante, junto con otras religiosas, con otras jóvenes, cuando ella tenía 27 años, formó la comunidad de las hermanas de misioneras por las ánimas del purgatorio. Bueno, y su comunidad fue aprobada, pero a los capellanes no le duraban mucho porque era muy terca y muy grosera, muy altanera. Entonces, hasta que se topó con un padre jesuita que con mucha diplomacia, pero con mucha energía, la dominó. Hasta que ella dijo, caray, necesitaba a alguien tan fuerte como yo. Me doy cuenta de mis errores. Dice, pues, en adelante recuerda no hacer tu voluntad aconsejada por tus caprichos, sino más bien lo que Dios pide de ti. Y ella dominó mucho su temperamento y su carácter. Logró hacer que su comunidad de religiosas fuera misioneras, incluso mandó misioneras a China. Ella se llamó María de la Providencia y fue aprobada las normas ayudada por el padre jesuita y finalmente ella murió en 1871 con un fuerte cáncer que siempre tenía un rictus de dolor, pero que la dejaba inmóvil, pero ese tiempo de inmovilidad le permitía meditar y orar y mejorar. Cuando ella murió, su rictus de dolor se despejó y volvió a retomar su rostro con serenidad. Actualmente tienen muchas misiones, son más de 1,000 comunidades religiosas y religiosas que están como misioneras en el mundo. Y el evangelio de hoy es muy interesante. Fíjate que a mí me conmovió mucho, porque
el Señor va a tomar en cuenta qué tan misericordiosos, qué tan humildes somos. Dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Porque a la medida en que den, recibirán. Y van a recibir hasta los bordes. Pero eso es algo muy importante. Así como damos, recibimos. Entonces, yo creo que el Señor nos va a juzgar no por otra cosa, sino por el amor que tenemos, y si amamos no nos toca juzgar ni condenar, sino pedir perdón, ¿ok? Y saber perdonar, saber no guardar rencor y saber ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. En eso nos va a juzgar el Señor, ¿ok? Cuéntame, mi querida Lucy, que vienes muy linda con tu rebozo de defensa al INE. Pareciera, ¿verdad? En la mañana cuando estaba escogiendo el color, dije, bueno, vamos a irnos hoy de color rosita. Pues mire, Fíjate que ya ha habido más de 50 demandas ante ante el Juzgado Federal el Juzgado Federal de la Defensa del Voto. No me acuerdo cuáles son las siglas correctas, pero ha habido más de 50 alegaciones, entre ellas la de Jacobo, que lo expulsaron del INE inmediatamente en cuanto entró aprobado el Plan B. Entonces él está poniendo una demanda en favor de él, de abuso de autoridad y que sin ninguna razón lo corrieron. En la credencial de elector, en el reverso, firma él, Jacobo, como el director del INE. Es el que expedía las credenciales. Bueno, ahorita con el Plan B se reduce y se queda a cargo de oficinas de gobierno la expedición de los datos y las credenciales del elector, lo cual no sería una expedición tan eficaz y tan rápida como ha sido con el INE. Sin embargo, el Consejo, esto es el Consejo Federal Electoral. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia tiene hasta mayo para rechazar esa propuesta del Plan B, que de hecho ahorita están estudiando y han encontrado hasta ahorita 7 faltas en contra de la Constitución. Por lo tanto, parece que va en buen camino y que no se va a aceptar ese Plan B. Ojalá. Bueno, pues vamos a ver las preguntas, chismes y comentarios que tenemos el día de hoy. claro que sí, claro que sí. También les invitamos a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live a que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o algún chiste, dice el padre, este programa es de todo como en botica, ¿verdad, padre? Así que es válido. Y también les vamos a las pedimos. noticias de Estados Unidos. Resulta que Donald Trump, acompañado del presidente, el antiguo presidente de Brasil, empezó a hacer su campaña diciendo que si a él lo eligen candidato, que desde candidato va a resolver el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, que si no estamos condenados a una tercera guerra. Pero me imagino que la forma de resolverlo va a ser dándole la razón a Rusia. Así que tengamos cuidado. Y para acabarla de amolar, este actor Aristegui estuvo ahí presente acompañando a Trump y apoyándolo en ese plan. Por otra parte, los republicanos están apoyando y impulsando una ley en la cual se trate a los carteles mexicanos como terroristas porque son más peligrosos que ISIS o Al-Qaeda, lo cual pues no le gusta mucho a Andrés Manuel López Obrador, obviamente, y minimizó el comentario. Él dijo que están bien, que su plan de abrazos no balazos está funcionando. En fin, pero eso supondría, porque resulta que el viernes,
en Matamoros, cruzando la línea de Estados Unidos hacia México. Fueron secuestrados con pistola en mano 4 estadounidenses. Y el gobierno de Estados Unidos ofrece $50,000 de recompensa para quien entregue datos de dónde, cómo los pueden rescatar y que quedan en completo anonimato. Ahorita el FBI está colaborando junto con las instituciones mexicanas para descubrir y para rescatar a esos 4 estadounidenses. Pero realmente es horrible la situación que estamos viviendo en México. En el informe que se dio, se dice que los carteles han avanzado gracias a la tolerancia y a la aprobación de parte del gobierno, con excepción de Felipe Calderón, que realmente quiso con toda intención él acabar con el cártel, con los carteles. Bueno, pues esta ha sido padre, yo ya sentí como que estábamos en el noticiero, así me sentí. Yo siempre he querido ser parte de un noticiero, así que yo sentí como que ahorita mi sueño se hizo realidad porque fui parte de un noticiero. Fíjate que sí, es muy importante eso, el estar informados y bien informados. Cuando quieres saber una realidad, no busques solamente de una fuente, sino busca de todos lados. Yo veo noticias de Rusia, Rusia TV, también veo el punto de vista de Rusia y de los estados de la frontera de Ucrania, que han sufrido bastante de parte de los ucranianos, que los discriminaban, los torturaban y demás. No bajo el poder de Zelensky, pero anteriormente. Zelensky era un comediante muy bueno, muy gracioso, hacía comedia, y hizo una serie de televisión que se llamaba Para servir al pueblo, y donde interpretaba a un presidente que había suplantado a otro que era un tirano y que realmente hacía el cambio y que trabajaba en favor del pueblo. Pues entonces la gente popularmente lo eligió como presidente y él en su candidatura se comprometió a ser ese presidente en favor del pueblo. Quiso, mediante la diplomacia, arreglar las diferencias con Rusia, pero no se logró, y en cuanto Rusia, sin previo aviso, sin previa declaración de guerra, invadió Ucrania, entonces él se asumió nada de comediante, sino un verdadero líder y un verdadero presidente que primero permitió que salieran todas las familias, los hombres se quedaron para luchar, pero permitió que mujeres y niños salieran, y buscó apoyar en toda forma para proteger a su pueblo, y los que se quedaron, ahora sí, vamos a luchar y a defender. Cosa muy interesante es de que ahorita el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios que se venden al mejor postor, ahorita se están quejando de un acto de traición de parte de Rusia porque no les ha provisto de armamento. Y los ucranianos, sin armas adecuadas, sin embargo, han logrado detener a los rusos y han causado tantas bajas de parte de los soldados rusos que actualmente los rusos no quieren participar en la guerra. Prefieren huir del país antes que prestar el servicio militar. Quienes protestaron, alrededor de 15,000, han sido arrestados por protestar en contra de esa guerra genocida en Ucrania. Entonces, Putin obligó a que todos los mayores de 18 años y los veteranos se ingresaran a las tropas, pero no reunió, así que tuvo que recurrir a las fuerzas de los mercenarios Wagner, que han hecho destrozos. Estos Wagner son prisioneros que estaban sentenciados por abuso, violación, robo, crimen, asesinatos. Los soltaron con tal de que participaran en esa guerra. Entonces son gente sin escrúpulos, son gente cruel que ha causado violaciones, torturas y demás. Entonces es muy importante estar bien informado de saber qué es lo que sucede no solamente en Estados Unidos, en México, sino en el mundo, para tomar decisiones y para tomar conciencia y no solamente orar
sino actuar. Y eso es algo muy importante. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Ahora sí, vámonos con las preguntas que tenemos, padre, ¿le parece? Muy bien, mi querida amiga. Ok, bueno, pues la primera es, hay una persona que nos llamó y agradece primeramente toda la enseñanza que usted nos comparte a través de este programa. Dice, dígale al padre que muchísimas gracias porque yo aprendo mucho. Y Gracias, yo ayer, también. y ayer cuando ella fue a misa le resultó esta pregunta. Dice que ella tenía entendido que una vez que una persona recibe el cuerpo de Dios nuestro Señor, tiene que enjuagarse la boca, porque si no quedan residuos en su boca de la Eucaristía. Entonces ella menciona que media hora después ella tuvo que, bueno, el chiste es que ella sintió que la duda es, ¿usted cree que después de media hora ella todavía tenía residuos en su boca de la Eucaristía o cree que no? Y si esto fue, ¿ella cometió alguna falta que tenga que reparar? Esa es la pregunta. Mira, cuando en la última cena Jesucristo tomó el pan sin levadura y lo partió y se lo dio a los apóstoles, en aquel entonces no había buenos dentistas. Entonces, sí había dentistas, ¿eh? De hecho, en Egipto había muy buenos dentistas. También en América, en Perú, eran excelentes los incas para hacer trabajos dentales y también trepanaciones cerebrales y demás. Había excelentes cirujanos. Pero normalmente la gente cuando se le tenía una caries, lo más que hacían era sacarle el diente o la muela y entonces no se la reponían con otras. Y entonces había caries, había dientes rotos y demás. Entonces seguramente que cuando comieron el cuerpo de Cristo, el pan eucarístico, pues les ha de haber quedado migas o demás. Entendemos de que es el cuerpo de Cristo su verdadera presencia, tanto en las partículas como en el contenido del pan. Había un sacerdote que le daba tanto a la patena después para purificar, y que tuvo la revelación que alguien le dijo, o creo que fue un obispo que le dijo, padre, déjele algo a los ángeles, que hagan su trabajo. Bueno, el sentido del cuerpo de Cristo eucarístico tiene su sentido de alimento y asimismo había el temor de morder, no se podía morder. Yo recuerdo en mi primera comunión cómo me angustié porque la hostia se me quedó pegada en el paladar. Entonces estaba duro y dale con la lengua tratando de despegarla. Pero entendemos que es el contenido y el contexto de alimento. Se recomienda el ayuno, por lo menos una hora antes de comulgar, para que no haya deglutación o que ya haya un poquito de digestión para no deglutir el cuerpo de Cristo. Antiguamente desde la noche anterior hasta la mañana no podías probar alimento, por eso eran las misas muy temprano, porque la gente no aguantaba el hambre. Entonces iban a desayunar, iban a comulgar para luego poder desayunar. A partir del Concilio Vaticano II se ha recomendado que por lo menos una hora de ayuno se tenga antes de consumir el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues, entra al estómago y tiene todo ese proceso natural de descomposición. La hostia, cuando alguna hostia se cae al suelo o queda la duda si está consagrada o no, o por alguna razón, si alguien la comulgó, la escupió o alguna cosa así, se pone la hostia en un vaso de agua y se deja que se descomponga y se desbarata en poco tiempo. Entonces, en ese mismo sentido, media hora después de haber comulgado, seguramente no tienes tampoco que enjuagarte la boca antes de comer. O sea, ya cumplió con su misión, que es el alimento de Cristo, para que nosotros seamos lo que comemos, que nos convirtamos en un Cristo mismo. Así que no te preocupes, no, no caigas en esa tentación de escrúpulo. Has comulgado con devoción y por lo tanto Cristo se hizo presente en ti, lo has consumido y ahora lleva a Cristo contigo. Y obviamente hay que alimentarse, pero consideramos de que ya el cuerpo mismo en media hora ya hizo su proceso
digestivo con el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Muchísimas gracias, gracias Padre, porque ella sí estaba un poquito angustiada con respecto a eso. Y también otra radioescucha nos llamó muy temprano y nos dice que ella participa en un grupo de oración vía cierta aplicación en el cual rezan el rosario, que el rosario de sanación y esto. Entonces, ella pregunta si es bueno recibir oración a través de eso, porque ella tiene un enfermo y le dijeron, ¿sabes qué? Al final del rosario de liberación o de sanación, le podemos hacer oración a tu enfermo. Entonces dice ella, ¿esto es correcto que yo ponga a mi enfermo a recibir esta oración por medio de una pantalla, por así mencionarlo? Yo creo que es importante el que oremos todos juntos, el rezar los unos por los otros. Nos llegó el comunicado por medio de el correo electrónico que tenemos los sacerdotes de parte del padre Brandon, que es el vicario de sacerdotes, y hay varios sacerdotes en nuestra diócesis que están enfermos y nos ha pedido que los pongamos en oración, entre ellos el padre Rolando Petronio, que fue un compañero mío como vicario cuando llegué a Tracy, desde San Bernardo. Él estaba allí, después fue el decano de nuestro decanato aquí en la zona de Sonora y demás. Él es filipino, regresó a Filipinas, fue a Filipinas y regresó y ahora se encuentra muy enfermo. También el padre Jorge Arboleda, que ha comunicado que deja la comunidad por razones de salud, seguramente regresó a Colombia, pero está muy delicado de salud, entonces hay que pedir también por el padre Jorge Arboleda. Si lo conoces, ¿verdad? Sabe que me sorprende mucho, sí, porque él es amigo de la familia. Él estaba, algunas veces lo fuimos a visitar allá para Newman. Es un padre muy querido por nosotros también, así como muchos sacerdotes, muy cercano. Teníamos un tiempo sin tener comunicación con él y realmente esta noticia, pues sí me Sí, sorprende. escribió una carta a su comunidad diciendo que después de haberlo consultado no deja el ministerio, pero se retiró, dejó de ser párroco para atenderse en su salud. Y seguramente regresó a Colombia, yo le dejé un mensaje, le hablé por teléfono, no me contestó, le dejé un mensaje, dije vaya mi saludo hasta Colombia si es que ya te fuiste a tu tierra, mis oraciones están presentes por ti. Entonces, en esa forma también los medios de comunicación, los medios sociales nos ayudan para que oremos unos por otros. No se trata de estar presentes, sino cada vez que pedimos por alguien, la oración tiene su efecto, no importa la distancia ni el lugar. Así que no te preocupes, qué bueno, y pues hay que orar por tu hijo, ¿ok? Claro que sí, padre, claro que sí. Bueno, pues vamos continuando con continuando con estas preguntas. También hay alguien que nos llamó acerca del diezmo. Dice, ¿el diezmo se tiene que dar íntegro a la iglesia o se puede repartir entre diferentes asociaciones? Es decir, la persona decía, bueno, yo gano, vamos a decir, voy a ganar un cheque la semana que va a salir de $400. Entonces, mi obligación es llevar $40 a la iglesia y no ponerla como diezmo, o yo puedo repartir esos $40 en 10 a la radio católica, 10 al vecino que necesita, que está en una necesidad, y llevar mi resto a la iglesia. ¿Cómo es esta Ya repartición del diezmo? desde la ley de Moisés, o sea, desde el Antiguo Testamento, suponía que el 10% de tus ganancias, de tus cosechas, de lo que fuera, se lo entregaras al templo. O sea, no es para mantener a los sacerdotes y demás, sino que el templo también necesita reparaciones, necesita mantenimiento y demás. Entonces, no es al sacerdote, sino a Dios a quien le está regresando algo de lo que Dios te ha provisto. Eso ya es una ley antigua. Hay que dar el 10%, es el diezmo, para la iglesia, para Dios. Eso no impide que tú sigas haciendo bienestar y beneficios a otras personas, además de dar el diezmo.
ya no es hoy en día dar el 10% de lo que has recibido, sino un día al año, un día de tu salario al año. Es decir, lo que ganas en un día, eso entrégalo a la iglesia. Pero aún así, si tu situación es tan precaria que ese día de salario perjudicaría a tu familia o a tu bienestar, estás dispensado de darlo. Pero esto es normalmente lo que se hace en otras diócesis. Ese diezmo va para la diócesis, no para la iglesia local. Y con eso, lo que das de un día de tu salario al año, muchas diócesis logran sustentar algunos de los programas de beneficio y de pastoral a los más necesitados. Cada diócesis tiene la forma de resolver su situación económica. En ese sentido, aquí en la diócesis de Stockton se hace la solicitud ministerial del obispo una vez al año, en la cual se divide entre todas las parroquias para que cada parroquia aporte una cantidad determinada. En mi parroquia la meta era $23,500, que es muy difícil de lograr, pero se hace de acuerdo a la cantidad de dinero que recibe la iglesia al año en las colectas. Y no nos ha ido muy bien aquí en Mammoth Lakes, por lo tanto, nos redujeron a 17,090. Ya los 90 los puse yo, no hay problema, nada más nos faltan 17,000. Pero sí, cada parroquia aporta esa cantidad, pero debe de ser aportada por la feligresía. Mucha gente no ha entendido, ¿yo por qué le voy a dar al obispo si está tan lejos de mí y no me ayuda en absoluto? Claro que sí, te está ayudando en el hecho de que tengas una iglesia, un servicio que te brinde la comunión y el alimento del Evangelio y del cuerpo místico de Cristo. El obispo está muy al pendiente de todo. Entonces, esa misión, esa solicitud ministerial del obispo responde a cada uno de nosotros como familia aportar lo suficiente para que se puedan hacer ministerios y servicios en la diócesis. Así que el diezmo no está dispensado de darlo, a menos de que sea una situación precaria. Y eso no quita que sigas haciendo el bien a quien lo necesita. No es en lugar de Jesucristo critica a los fariseos que cumplían al pie de la letra la ley, diciendo que lo que iba a destinar a mis padres es Corán, es decir, está destinado al templo, por eso ya estoy dispensado de ayudar a mis papás. Dice, no, de ninguna manera, una cosa no quita lo otro. Debes de aportar al templo, pero también debes de ayudar a tus padres y debes de ayudar a quien lo necesita. Muchas gracias, padre. Gracias. Bueno, pues antes de irnos con una pregunta que tenemos aquí, que nos mandaron a través del WhatsApp, tenemos una más por aquí que también nos alcanzó a llegar. Padre, este es una especie de consejo a esta persona. Dice, ¿cuál es la mejor forma de hablarles a nuestros jóvenes de Jesús? En este momento hay muchos jóvenes que están sufriendo de ansiedad, que están sufriendo de depresión, que están sintiéndose muy solos. Y comentaba esta persona, esta es una jovencita que está en su casa, ya no quiere ni ir a la escuela. Entonces, ¿cómo cómo podemos llegarles con el mensaje de Dios nuestro Señor a estos jóvenes que a lo mejor sí hicieron su primera comunión, que a lo mejor sí se confirmaron, pero que hasta ahí fue todo lo que ellos supieron de Dios nuestro Señor? No son alguien que regularmente va a misa, que saben que hay un Dios que existe, pero que no lo conocen. Me atrevo a decir que no lo conocen. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el consejo que usted le puede dar a esta mamá que dice, yo no sé cómo hablarle a mi hija acerca de Dios y el amor que Dios le tiene? Bueno, mira, es algo difícil porque los valores de los jóvenes y la situación de la juventud actual ha cambiado completamente. Sobre todo aquí en los Estados Unidos, de alguna manera los veo muy apagados. La educación aquí o el inglés los ataranta.
Veo los jóvenes de México, de cualquier lugar de la provincia de México o de la Ciudad de México, son jóvenes activos, muy despiertos, muy inteligentes, muy entrones, muy críticos, muy activos. O sea, es otra situación. Quizá también estén alejados de Dios, pero son muy activos y muy entusiastas y demás. Y cuando le entran a conocer a Jesús y cuando entran a conocer a otros jóvenes que como ellos también están activos en la fe, es contagioso. La diócesis de Stockton tiene un ministerio de la pastoral juvenil. Eh, yo creo que te convendría hablar con José López, que es el encargado en la diócesis de la pastoral juvenil. Y yo creo que con su experiencia y con el contacto que tiene con tantos jóvenes entusiastas, podría haber una forma de invitar a tu hija a participar, ya sea en un grupo juvenil parroquial o de participar en el encuentro juvenil que va a haber próximamente aquí en Modesto, me imagino, ¿verdad? ¿Tú recuerdas qué día va a ser? Sí, padre, claro que sí, yo tengo la información, de hecho ahorita la estaba buscando, la tengo aquí en mi teléfono. Este va a ser el Congreso Católico Juvenil Diocesano y va a ser este próximo sábado de las 8:30 de la mañana a las 5 de la tarde. Va a ser en el centro comunitario aquí de la iglesia de San Estanislaus y va a ser la registración, la preregistración cuesta $15 y en la puerta va a costar $20 y va a venir Cecilia, va a estar hablando Cecilia Flores, el padre César Martínez y el padre Joe Kim. Entonces, él es pastor de la diócesis de San José. Entonces, esto va a pasar el próximo sábado. Sí, y además hay una cosa, es el hecho de que tú no estás sola, de que hay otros jóvenes como tú, pero te vas a dar cuenta de ese entusiasmo. Además, muchas veces invitan a Tony Meléndez, ese joven sin brazos, digo, ya no está tan joven, pero cuando era joven tocó la guitarra con los pies delante de Juan Pablo II, lo emocionó tanto que se paró, Juan Pablo II lo abrazó y lo besó, dijo, tú estás haciendo mucho bien, sigue haciéndolo. Y son pláticas de gente muy motivadora, muy entusiasta. A mí me invitaban a ir, pero definitivamente debido al trabajo pastoral que tengo y la nieve, pues me fue difícil aceptar poder ir. Pero ah, es algo que vale la pena. Eh, Así que yo te recomendaría, mira, ya es este fin de semana, apúntate, y apunta a tu hija, dile que no tiene nada que perder, total. Eh, a lo mejor es un día perdido para ella, pero a lo mejor gana mucho porque se va a dar cuenta de tanta gente entusiasta, jóvenes entusiastas, y eso es contagioso. Así que ojalá que pueda ir tu hija. Es lo que yo te recomiendo. Fíjese, padre, que el año pasado el ministerio tuvo la oportunidad de transmitir este Congreso de los Jóvenes y tuvimos la oportunidad de compartir un poquito y de conocer. Yo la primera vez que personalmente conocí a Tony, una persona muy llena de Dios, con un espíritu muy joven, muy jovial también y la verdad fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia porque uno verdaderamente ve como una persona que se ha entregado al servicio de Dios, puede vivir y vive de una manera muy feliz. Entonces, fue muy bonito. Así que todos ustedes que están siguiéndonos a través de la radio o a través de Facebook, recuerden, nuestros jóvenes tienen la oportunidad este fin de semana de conocer un poco más de Dios nuestro Señor, o incluso si no lo conocen, apenas de conocerlo. Así que no se lo pierdan este próximo sábado a partir de las 8:30 en el centro comunitario. Que una vez aprovechamos para dar el comercial, ¿verdad, padre? Pero Bueno, nosotros seguimos con preguntas, porque pero espérame todavía, tantito, ahorita me acordé de un chiste. a ver. Muy tanto irreverente, por ahí va. Resulta que había un pianista famosísimo que de repente tuvo un accidente y perdió una mano. Dice, chin, mi vida ya no tiene sentido, ya no voy a poder tocar lo mismo con una sola mano. Mi vida no tiene sentido. Y decidió
caminar por el Golden Gate y aventarse. Y en eso estaba dispuesto a aventarse desde el Golden Gate para matarse, cuando ve que llega Tony Meléndez, que no tiene brazos, pero iba brinque y brinque, muy contento. Dice, ¿qué estoy haciendo? Dice, señor, me acaba de salvar la vida. ¿Por qué? Dice, porque yo soy pianista y perdí mi mano. Mi vida ya no tenía sentido, ya estaba a punto de aventarme del puente y veo usted que viene brincando de contento y demás. Dice, ¿cuál brincando de contento? Y lo que pasa es que tengo comezón en el cuchiflá y no me puedo rascar. Ay, padre, padre, padre. Bueno, Bueno, vamos a continuar, ¿le parece? pero Vamos a le salvó la vida. Ajá, vamos a continuar con las preguntas. Por aquí nos acaba de llegar una a través de WhatsApp. Recuerde que tenemos el WhatsApp para que usted ponga en oración a su familia o también para que nos comparta alguna pregunta que usted tiene, como en este momento. Y nos dice, pregunta, ¿es correcto dar charlas con el Santísimo expuesto según el canon católico? No sé el canon católico que exprese diferente, pero mira, de hecho, la hora santa, y ustedes lo han visto cuando hemos participado en las 40 horas y que me toca exponer el Santísimo a través de este medio, hay un momento en que se hace una meditación del Evangelio y aunque está expuesto el Santísimo, yo procuro que se enfoque la cámara hacia el Santísimo, pero yo estoy hablando también sobre la meditación del Evangelio. Entonces, dentro de un contexto de adoración, el sacerdote o el diácono que está exponiendo el Santísimo y dentro de ese contexto de, de meditación, se puede hacer una meditación eh, que va en relación precisamente con el tema que se está dando o con la presencia del Santísimo. Es permitido. ¿Ok? Ok, claro que sí, padre, gracias. Bueno, pues con Pedro y Toña Estrada nos dicen Mis feliz buenos inicio. amigos que siempre son muy fieles a este programa y me ponen en aprietos porque cada pregunta tan buena que hacen, que digo, wow. Sí, bueno, A ver, pues ahí vienen dos de ellos, tenemos todavía dos y una más, así que tenemos varias preguntas. Hoy es un lunes muy activo en cuestión de preguntas. Y a ver. dice, feliz inicio de semana, padre. En los últimos días le he preguntado mucho sobre la iglesia ortodoxa. En el pueblo de México, hace algunos meses llegó un sacerdote ortodoxo y está tomando mucha fuerza. Y ya empiezan las divisiones. Ujú. Y Habría que ver también, los ataques entre las personas y siguiendo los comentarios por Facebook. Algunas personas católicas se les ha negado la comunión, solo les dicen, vete con tu ortodoxo. Creo que no es el camino. Pienso que los ¿no? católicos deberían entablar un diálogo. Le cuento esto como explicación a mis preguntas sobre la religión ortodoxa. Muchas Sí. gracias. Mira, es muy fácil en un país extranjero el personificar a un sacerdote ortodoxo. Es decir, hay gente vividora, ¿ok? Entonces dudo mucho que sea un sacerdote ortodoxo. Por otra parte, la actitud de un sacerdote o de un ministro no debe de ser de rechazo, sino de diálogo y de información. Entonces, no sé cuál sea la situación realmente ahí, pero yo creo que más que nada hay que informar, educar, sobre todo. Es decir, no sé cuál sea realmente, mi querido Pedro, cuál sea la situación. Yo te invito a que me llames, me gustaría mucho platicar contigo cuando gustes. Recuerden que estoy a las órdenes de todos en el teléfono 760-934-6276. ¿Ok? Entonces estoy a las órdenes de todos ustedes. 934-6276, área 760. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. También Conchita Alvarado, una de nuestras programadoras aquí en la radio, dice, Hola, Conchita. hola, buenas tardes. Dice, ¿puede un jovencito tener una misa de 15 años si no tiene los sacramentos?
Uy, no creo que pueda celebrar una misa durante 15 años, por lo mucho 1 hora y media o algo así. Pero 15 años una misa, no, está canijo. No, mira, no tiene razón, digo, se celebra la misa hasta por los ateos, no hay problema, pero no podrá recibir la comunión. Pero es muy importante de que si va a celebrar la misa, pues se le evangelice y se le prepare para que pueda recibir los sacramentos. Entonces, no se le puede negar la misa, pero no podrá comulgar. Entonces, sería más importante el evangelizar a su familia, porque no es culpa del jovencito, sino de su familia que no lo ha acercado a Dios. Gracias, gracias. Y le mandamos un saludito por allá, Conchita. También otra pregunta de Por cierto, le llaman por teléfono y dicen, perdón, ¿está Conchita? No, está con Tarzán. Bueno, Conchita. Bueno, vámonos con otra pregunta de Pedro y Toña, que dice, ¿puede un sacerdote local de una parroquia tiene la autoridad de excomulgar a una persona? No. Es decir, mira, la declaración de excomunión no es porque te declare excomulgado que ya estás excomulgado, sino más bien porque estabas excomulgado, se declara excomunión. No es la declaración lo que hace a alguien fuera de la comunión, sino más bien porque está fuera de la comunión de la iglesia, que se confirma que está excomulgado. Es decir, el médico forense que llega al lugar del accidente o del crimen y confirma, esa persona está muerta, no porque dice está muerta, en ese momento se muere, sino más bien porque estaba muerta, confirmó, murió esta persona más o menos hace 2 horas, murió de esta forma y demás, es lo que dice el médico forense. Entonces, alguien que está fuera de la comunión de la iglesia, que comete un sacrilegio, que comete una blasfemia, que hace algo en contra de la fe, ya está excomulgado. Lo que va a resultar es de que no es el sacerdote puede decir, estás fuera de la comunión de la iglesia, pero más bien corresponde al obispo. Pero sí se puede confirmar de que una persona que está actuando fuera de la comunión está excomulgado o está fuera de la iglesia, no por el dictamen del sacerdote, sino que le está confirmando, oye, lo que estás haciendo te pone fuera de la iglesia, necesitas arrepentirte, necesitas tomar conciencia, necesitas remediar esa situación. Ese es el consejo sacerdotal. Si esa persona se rehúsa, pues automáticamente ya está fuera de la comunión de la iglesia, ya está excomulgado. Muchas gracias, padre. Mire, también nos escribió Ceci Gutiérrez y dice, estoy escuchando en la radio y gracias, padre, me hizo mucho reír. Gracias porque siempre nos motiva y nos alienta. Dios le bendiga. Gracias por estar. Gracias, Ceci. Dios te bendiga. Y también Conchita nos comparte, pues ya escuchó el chiste que hizo y dice, le dio mucha risa, dice, el señor Millán, el señor Alfredo Millán, me imagino que ella se refiere, dice, también me hace esa misma broma cada vez que la ve. Así que, bueno, padre, pues este fue su programa Pregúntame. Hoy tuvimos de todo como en botica. Tuvimos chiste, tuvimos noticiero, tuvimos preguntas, tuvimos mucha enseñanza. Muchísimas gracias, nos regala. Mi querida Luce, siempre es un placer estar contigo y salúdame a mi co-conductor, Mateito, por favor. Claro, ¿Okay? que sí, con mucho gusto, padre. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mediante, nos veremos mañana. Primeramente Dios. Gracias. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.